Buen día, somos el grupo 4 que lo conforman Alcibar Castro Melanie, mi persona, Banchón Arteaga Brian, Bermúdez Medina Cristel, Cárdenas Villegas Ariana y León Guevara Arón. Los temas que le vamos a hablar hoy son tipos de democracia en el mundo, diferencias entre la democracia social y la democracia política, la democracia y la construcción de un Estado plurinacional, evolución histórica de las demandas sociales de los pueblos y nacionalidades, la soberanía del pueblo y las ideologías y su influencia en los modelos de democracia. Primeramente, ¿qué es la democracia? La democracia es una forma de gobierno en la cual existe participación popular y en la que los ciudadanos pueden elegir y controlar de manera directa o indirecta a los gobernantes que los representan. Es un sistema de gobierno ideal reconocido a nivel mundial y conforma uno de los principios básicos de las Naciones Unidas. Tipos de democracia. Existen diversos tipos de democracia. Entre los principales se destacan la democracia directa o pura. Es un tipo de gobierno en el que los ciudadanos ejercen el poder sin ningún intermediario. Las decisiones son deliberadas en audiencias públicas. La democracia indirecta o representativa es un tipo de gobierno en el que los representantes del pueblo, que fueron elegidos por todos los ciudadanos mediante sufragio, son quienes toman las decisiones. Y la democracia semidirecta es un tipo de gobierno que combina tanto a los representantes elegidos por el pueblo para ejecutar ciertas funciones, como el pueblo que participa de manera directa para decidir sobre otros asuntos. Tipos de democracia. La democracia parcial, también denominado no liberal, es un tipo de gobierno en el que, a pesar de existir la convocatoria a elecciones y algunos principios democráticos básicos, las actividades del gobierno no son de conocimiento del pueblo. La democracia constitucional, también denominado Estado de Derecho, es un tipo de gobierno que se basa en una ley fundamental o estatuto donde están escritas todas las leyes y los de los ciudadanos, que todo gobierno debe respetar. La democracia parlamentaria es un tipo de gobierno que se diferencia de la democracia representativa porque los ciudadanos ceden la elección por sufragio al poder ejecutivo, que está en manos de los parlamentos subordinados por un jefe de Estado o monarca. Diferencias entre la democracia social y la democracia política. La democracia social es la implementación de mecanismos democráticos de toma de decisiones en las instituciones estatales que caracterizan a la sociedad civil. El significado de democracia política es una condición general, pues se refiere a un modo de vida y de convivir con los demás. Algunos autores argumentan que para que exista una democracia política se requieren ciertas condiciones, ya que está relacionado con los procesos de toma de decisiones en el Estado. Estas condiciones son Estado de Derecho, división de poderes, sufragio universal, elecciones limpias, publicidad de los actos de gobierno y sistemas de control. Existen dos principios que todo el país democrático debe tener. El primero se refiere al mecanismo de control popular de los procesos de toma de decisiones, estrictamente política como en el conjunto de la sociedad, y el segundo se inscribe en la igualdad política mediante el ejercicio de este control. La democracia y la construcción de un Estado plurinacional. El Estado plurinacional es una demanda del movimiento indígena ecuatoriano que forma parte de su proyecto político y que fue propuesto al país durante el levantamiento indígena de 1990. El Estado plurinacional es una nueva forma de contrato social que respeta y armoniza los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas, con la estructura jurídica y política vigente, reconociéndolos en sus estatus de sujetos políticos en plenos derechos. Evolución histórica de las demandas sociales de los pueblos y nacionalidades. Dolores Cacuango nació en el latifundio de San Pablo, Urcu, cerca de Cayambe, provincia de Pichincha, Ecuador, en 1981. Y fueron sus padres peones, conciertos o como entonces se llamaban indios cañanes,
Creció campesina en la choza pobrísima de sus padres y sin concurrir a la escuela alguna. Jamás aprendió a leer o a escribir, pero algo había en ella que la diferenciaba del resto de sus congéneres, porque decidió sacar de la ignorancia a los demás. Su primera experiencia política le vino sorpresivamente cuando un indio llamado Juan Albamocho, disfrazado de mendigo y pidiendo caridad, se sentaba al pie de los despachos de los abogados y oía lo que conversaban. Tránsito Maguaña. Rosalena Maguaña Alba, conocida como Tránsito Maguaña, nació en Pesillo, perteneciente a la parroquia Olmedo del cantón Cayambe, Pichincha, Ecuador, el 10 de septiembre de 1909. Durante toda su vida luchó por la defensa de los derechos humanos de los indígenas de su país. Demandas indígenas en el siglo XX. En 1926 se formó el primer sindicato indígena llamado Juan Montalvo, que organizó la primera huelga indígena en haciendas de Cayambe. Las demandas giraron en torno a un incremento de salarios, semana laboral de 40 horas, devolución de las tierras a los indígenas, eliminación de diezmos, etc. En 1938, el Código de Trabajo y la Ley de Comunas, que por primera vez reglamentaba el trabajo agrícola. Demandas de otros grupos. Los pueblos indígenas amazónicos han planteado el reconocimiento y respeto a su identidad cultural, su forma de vida, etc. El pueblo afrodescendiente ha luchado por el reconocimiento de su identidad cultural y la eliminación de la discriminación racial. El pueblo montubio ha demandado el reconocimiento de su existencia como pueblo mestizo que se asienta en el interior del litoral hace más de 250 años. La soberanía del pueblo. Las demandas sociales de los pueblos deben ser cumplidas por los estados, por más dificultades que se presenten. Estas demandas se sustentan en el derecho de exigencia que posee el pueblo soberano. La soberanía popular es el derecho y voluntad política de un pueblo para autodeterminarse, exigir y decidir independientemente de poderes externos. En la Edad Media se usó la palabra soberano para llamar así al príncipe. Por sobre su autoridad no había ningún otro poder. Para el siglo XVI, esta palabra pasa a ser un concepto desarrollado por politólogos. Para Jean Bodin, en 1576, la soberanía es un poder que yace en un rey cuya autoridad es indiscutible, pues era asignada por Dios. Reconoce tres formas de gobierno: la democracia, donde el poder soberano lo tiene el pueblo; la aristocracia, en la que la soberanía la tiene un grupo menor del pueblo; y la monarquía, en la que la soberanía la detenta una sola persona. La ideología y su influencia en los modelos de democracia. Este proceso implica una relación entre las personas representadas y quienes las representan, en las que los principales eligen y controlan a los agentes. Es importante comprender que este control no es absoluto, es decir, las personas representadas definen a quienes le va a confiar la tarea de representarlos y periódicamente pueden confiar o modificar esta decisión al participar en las elecciones. Sin embargo, las democracias modernas reconocen la autonomía de actuación de los representantes, lo que significa que estos no están atados al cumplimiento de las instrucciones recibidas por parte de los principales. La independencia en el ejercicio de la representación es clave para el funcionamiento de las democracias porque les permite a los representantes negociar y buscar el bienestar de la sociedad en general, y no solo el de un grupo reducido que haya votado por ellos. A continuación, un breve video. La democracia es un ideal universal reconocido y un objetivo basado en valores comunes compartidos por los pueblos que componen la comunidad mundial, sean cual fuere sus diferencias culturales, políticas, sociales y económicas.
La vida democrática de una sociedad se manifiesta en la participación activa y responsable de todas las personas que conviven en ella en el funcionamiento y en la organización de la vida social. La democracia trata fundamentalmente de mantener y promover la dignidad y los derechos fundamentales del individuo, garantiza la justicia social, facilita el desarrollo económico social de la colectividad, reforzar la cohesión de la sociedad, impulsar la tranquilidad nacional y crear un clima propicio para la paz internacional. Tipos de poder y conflicto. Cuando hablamos de libertad e igualdad, el gobierno de mayoría, la justicia social, de fraternidad, llegamos a la palabra democracia. El fundamento de la democracia es reconocimiento a la dignidad de la persona humana. Las personas son libres y conscientes de su libertad, tienen la facultad de decidir y elegir. En el poder político. El poder político se identifica en el sistema democrático del poder ejecutivo y legislativo de un país. Es legítimo cuando es elegido conforme a las leyes del país por medio del voto popular. Poder económico. El poder económico, caracterizado por la posesión de bienes y riquezas, los ejerce una persona o un grupo de personas, una región o un país por los recursos económicos en los que cuenta. Cuando falta algunas de ellas acontecen los llamados conflictos económicos, que son los siguientes: inflación, hiperinflación, deflación, recesión, desempleo y pobreza. El poder mediático. A raíz del surgimiento de la tecnología digital, el mundo de la comunicación, prensa, radio, televisión, internet, el mundo que podríamos llamar la cultura de masas, constituye un factor determinante en el funcionamiento de los subsistemas políticos, económicos, sociales y culturales. El poder ciudadano. La participación ciudadana de la gestión pública, que se refiere al rol del ciudadano en cuanto partícipe y en cuanto usuario a las decisiones y gestiones asociadas a la implementación de acciones públicas. La participación ciudadana es una condición indispensable para alcanzar la gobernabilidad de la democracia. El pueblo, que entrega su poder a uno o varios representantes, también tiene la facultad de quitarlo si esa persona no cumple lo prometido o utiliza la función pública para beneficio propio. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para la Constitución de la República es una entidad autónoma que se crea como ente facilitador de los procesos de participación, control social y lucha contra la corrupción. La autoridad y la legitimación. Gracias.